concepto de transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, ya ahora son personas humanas o ideal, que importa la transmisión de dominio de cosas muebles. Cumplidos estos preceptos, esta operación encuadra dentro del artículo 1, inciso A de la ley de IVA. Otra vez, para que se produzca el hecho imponible, debe cumplirse el aspecto subjetivo. En este caso sigue siendo el mismo. El señor González es habitualista en la venta de cosas muebles. Respecto al momento en que se perfecciona el hecho imponible, tratarse otra vez de cosas muebles, el hecho imponible se va a perfeccionar con la emisión de la factura o la entrega, lo que fuera anterior, y se tiene que cumplir con lo previsto en el artículo 6, que los bienes deben existir y estar a disposición del comprador. En lo que respecta a la discriminación del gravamen y la emisión del comprobante, al estar yo vendiéndole a un sujeto responsable inscripto, lo que voy a hacer es un comprobante tipo A, de acuerdo al artículo 37 de la ley de IVA y la RG 1415. Bien. F. Venta de una computadora afectada a la facturación de electrodomésticos. El comprador es un profesional universitario responsable monotributista. En este caso, estoy haciendo una venta de cosa mueble, otra vez. Estamos vendiendo una computadora, pero está afectada a la facturación de electrodomésticos. Es decir, es un bien que yo no tenía disponible como un bien de cambio, sino que lo tenía como un bien de uso. En este caso, el precepto del artículo 1, inciso A, es decir, venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio de los países, se estaría cumpliendo. La definición de venta del artículo 2 se estaría cumpliendo. La condición podría ser si se da el aspecto subjetivo, porque hasta ahora veníamos diciendo que el que hacía esta operación era un habitualista en la venta de bienes. Sin embargo, no hay un habitualista en la venta de bienes de uso. No obstante, para dejar clara esta situación, el artículo 4, en el tercer párrafo, nos viene a decir: adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto en los casos de los incisos A, B, D, E y F, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad determinante de su condición de tal, con prescindencia del carácter que revistan las mismas para la actividad y de la proporción de su afectación a las operaciones gravadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no gravadas, incluidas las instalaciones, que siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformado en inmuebles por accesión al momento de su enajenación. Perdón, ¿me escuchan ahí? Ok, sigo entonces. Bueno, este párrafo, cuando dice adquirido el carácter de sujeto pasivo, serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles con prescindencia del carácter que revistan las mismas para la actividad. Es decir, no solo van a estar grabadas las ventas de bienes de cambio. Si yo estoy vendiendo un bien de uso y ya soy habitualista, esa venta también va a estar alcanzada por el impuesto. Por lo tanto, la venta de esta computadora es objeto del impuesto por mi condición de habitualista y por el artículo 4, tercer párrafo, que viene a aclarar esta situación.
Otra vez, al tratarse de una venta de cosa mueble, el hecho imponible se va a perfeccionar con la emisión de la factura o la entrega, lo que fuera anterior, siempre y cuando se cumplan los preceptos del artículo 6, es decir, que los bienes existan o estén a disposición del comprador. Finalmente, en materia de facturación, yo le estoy vendiendo esto a un monotributista. Por lo tanto, la factura va a ser de tipo B y se le va a estar emitiendo un... Sí, de acuerdo al el artículo 39 van a encontrar que es para consumidores finales y sujetos exentos. Bueno, el monotributista de alguna manera a los efectos del impuesto al valor agregado le rigen las mismas, reglas, dado que actúa frente al impuesto como un sujeto no responsable inscripto. Solo voy a tener que discriminar el impuesto a los sujetos responsables inscriptos. No, me están diciendo que no se ve el Excel. ¿Le está pasando a todos? Ahora se ve, pero se corta de momento la mitad de la pantalla. Bueno, si se ve, sí, hay una pantalla verde. Bueno, ahí me están matando, muchachos. La verdad, esto me está superando. Si se ve, Ahora se digamos. ve completo. Bien. Bueno, finalizada lo de la computadora, tenemos venta a nombre propio de una partida de batidoras recibidas en consignación. El comprador realiza actividades no alcanzadas por el impuesto y se encuentra categorizado como IVA no responsable. Bueno, tenemos venta a nombre propio de una partida de batidoras recibidas en consignación. El comprador realiza actividades no alcanzadas por el impuesto. Bueno, eso son los datos del comprador a los efectos de la facturación. Pero estamos teniendo ventas en consignación. Al tratarse de ventas en consignación, son mercaderías que me entregaron a mí, pero yo no soy el propietario de esas mercaderías. Yo cuando hago ventas por consignación estoy haciendo ventas por un tercero. Si analizamos desde el código de fondo la situación que yo voy a estar llevando adelante, yo acá en lo que estoy haciendo es un servicio, estoy uniendo partes al productor, al dueño de esta mercadería con el comprador. No obstante, a los efectos de la ley de IVA, esto va a encuadrar como venta. ¿Por qué? Porque según el artículo 2, inciso C, el cual establece, a los fines de esta ley se considera venta las operaciones de los comisionistas, consignatarios u otros que vendan o compren en nombre propio, pero por cuenta de terceros. Por lo tanto, a los efectos de la ley de IVA, acá hay una venta de cosa mueble. Con el alcance, la definición de venta del artículo 2, inciso C. Al tratarse de una venta de cosa mueble, otra vez voy a tener que verificar que se cumpla el aspecto subjetivo del impuesto y en este caso se cumple. Quien realiza la venta es un habitualista No se escucha, profe. ¿Me escuchan ahora, chicos? Ahí se escucha. Bien, bueno, a ver. Perdón por los problemas que se van produciendo. Sigamos con esto. A ver, sí, porque estoy con el micrófono en la computadora que no estaría funcionando del todo bien, perdón. Bien. ¿Pero se llega a oír como para seguir? Ok, yo trato de hablar lo más posible cerca del micrófono.
Estábamos con la venta a nombre propio de batidoras. Bien, decíamos que es un comisionista, esto a los efectos de la ley IVA es una venta de cosa mueble, por el artículo 2, inciso C, que lo define como venta. Entonces, esta operación se va a perfeccionar cuando, otra vez, al tratarse de venta de cosa mueble, con la emisión de la factura o la entrega, lo que fuera anterior, siempre y cuando los bienes existan y estén a disposición del comprador. Bien. Al tratarse de la facturación, bueno, en este caso yo le estoy vendiendo a un sujeto no responsable, por lo tanto lo que voy a estar haciendo es un documento tipo B. Más adelante, cuando veamos completa la operatoria de los comisionistas, vamos a ver que además de emitir el comprobante tipo B al comprador, yo, comisionista, voy a emitir un documento más al sujeto que me entregó la mercadería en consignación, pero eso lo dejamos para cuando lleguemos al tema de comisionistas. Sigamos. El punto H. Venta a un responsable inscripto de mercaderías heredadas de su padre, quien se dedicaba a idéntica actividad y detentaba la calidad de responsable inscripto frente al IVA. Acá lo que está pasando es que yo estoy vendiendo mercaderías que heredé. No se está dando el supuesto que establece el artículo 2 para definir que no hay venta cuando yo transfiero, como usted dice, cuando dice igual tratamiento que en el dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en los casos de transferencias en favor de descendientes, hijos, nietos, etcétera, y o cónyuges cuando tanto él o los cedentes como él o los cesionarios sean sujetos responsables inscritos en el impuesto. No se estaría dando ese caso, porque en principio además porque las mercaderías son heredadas, ¿sí? O sea, cuando yo heredé esas mercaderías, era una transmisión otra vez a título gratuito, no hubo perfeccionamiento del impuesto al valor agregado. Lo que estamos viendo es la etapa posterior. Ya heredada la mercadería, yo las comercializo en el mercado y estoy haciendo una venta a un sujeto responsable inscripto. Por lo tanto, otra vez, esa venta va a ser una venta de cosa mueble. Va a estar encuadrada en el artículo 1, inciso A, con el alcance del 2A. Quien realiza la venta es un sujeto habitualista en la venta de cosas muebles. Y cuando se va a perfeccionar el hecho imponible, otra vez con la emisión de la factura o con la entrega, lo que fuera anterior, según el 5, inciso A, receptando los preceptos del artículo 6, es decir, que la factura exista, que los bienes existan y se encuentren a disposición del comprador. Bien. Sigamos. El tema de la facturación. Yo le estaba vendiendo a un sujeto responsable inscripto, por lo tanto voy a emitir una factura tipo A. De acuerdo con la 1415. Bien. Importación definitiva de electrodomésticos desde el Paraguay. Bien. Acá cambia un poquito, no, es decir, cambia. Nos vamos moviendo dentro del artículo 1 a otro de los hechos jurídicos que el legislador designó para el acaecimiento del hecho imponible. Ya no vamos a estar en una venta de cosa mueble, sino que vamos a estar en el inciso C del artículo 1 con las importaciones definitivas de cosa mueble. Establece en todo el territorio de la nación un impuesto que se aplicará sobre las importaciones definitivas de cosas muebles.
Acá nos está diciendo que hacemos una importación definitiva de electrodomésticos del Paraguay, por lo tanto, esto es una importación de bienes y está alcanzada por artículo 1, inciso C. Ya estuvieron viendo, me imagino, con Alejandro, que es una importación definitiva, cuando puede circular libremente en todo el territorio argentino. Son las importaciones con destino a consumo. ¿Y quién es el sujeto? Bueno, es indistinto. Cuando yo hago las importaciones, no importa que sea consumidor final. El hecho de que sea consumidor final, lo que va a hacer es que el IVA que voy a estar pagando en aduana, no voy a poder computarlo. En cambio, al ser responsable inscripto, lo que va a pasar es que ese IVA que aduana me está facturando, que me está liquidando por esta compra, para mí va a tener el carácter de crédito fiscal y lo voy a poder deducir en mi declaración jurada de impuestos. Volviendo a lo que decía, el aspecto subjetivo. En el artículo 4 voy a encontrar que el inciso C me dice que son sujetos del impuesto los que importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros. Entonces, en este caso, el sujeto va a ser el importador, de acuerdo al artículo 4, inciso C. ¿Sí? ¿Cuándo se va a estar perfeccionando el hecho imponible? Bien. Acá, siempre lo digo en todas las clases, nosotros vamos a tener que aprender a tener un buen manejo de la ley. Tenemos que saber que el artículo 1 es el objeto de la ley, que el 4 son los sujetos, y si tenemos alguna duda de cuándo se estaría produciendo, perfeccionando un hecho imponible, está el 5, el que nos da la pauta de cuál es el momento elegido por el legislador para que ese hecho produzca haga que se nazca la obligación tributaria. En el caso de las importaciones, el artículo 5, inciso F, define que el hecho imponible, en el caso de las importaciones, se perfecciona en el momento en que ésta sea definitiva. ¿Y cuándo es definitiva la importación? Acá, vamos a poner que sea definitiva. 5, inciso, ¿cuál era? F. ¿Y cuándo es definitiva? A ver si acá bueno. No, esto es otra cosa. No me lo traje para este ejercicio. Bueno. ¿Cuándo es definitiva? En el caso de importaciones de bienes nosotros debemos iniciar el proceso de importación definiendo si esa importación va a tener un destino para consumo. Luego debemos hacer el ingreso de los impuestos liquidados por aduana y finalmente la mercadería es librada definitivamente a su circulación en el territorio. De acuerdo con la apreciación del fisco, en el momento en que yo iniciaba el procedimiento y definía que esa mercadería iba a tener un destino para consumo dentro del país, era el momento en el que se producía la importación definitiva y se perfeccionaba el hecho imponible. Bueno, la jurisprudencia nos vino a definir en qué momento se considera definitiva
la importación, y esto fue a través del fallo Lavinca, el cual lo que vino a aclarar es que la importación va a ser definitiva de acuerdo a lo que establece el artículo 231 del Código Aduanero, que es cuando pueda esté librada a su circulación irrestricta por todo el territorio. Es decir, el solo hecho de iniciar el proceso de importación no es lo que dispara el nacimiento de derecho imponible. ¿Por qué? Porque yo podría luego abandonar la mercadería en aduana, porque no podría pagar los tributos, entonces hasta que no pague los tributos la mercadería no me va a ser entregada. Por lo tanto, en el momento en que la mercadería es librada, que es a la finalización de todo el proceso administrativo para la importación de la mercadería, es el momento en el que se va a estar perfeccionando el hecho imponible para las importaciones. Y también este fallo luego fue apelado a la Cámara Nacional Administrativa, Cámara Nacional de Apelaciones 2 del 12 del 96. En materia de acciones, el importador no va a emitir comprobante, sino que va a recibir una liquidación de aduana. Administración Nacional de Aduanas. Cámara Nacional de Apelaciones. Bien. Seguimos. Alquiler de televisores que serán utilizados en un salón de conferencias. El locatario se haya inscrito en el impuesto. Bien. En este caso, dejamos el artículo 1, inciso A, y pasamos al otro receptor de la gran mayoría de los hechos imponibles, que es el artículo 1, inciso B. Acá no hay una venta de cosa mueble, lo que está viendo es una locación, bueno, en este caso de una cosa mueble. Y el artículo 1, inciso B, establece un impuesto sobre las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3, realizadas en el territorio de la nación. Por lo tanto, acá lo que hay es una locación de cosa mueble. La referencia al artículo 3 hoy ya ha perdido de alguna manera validez. ¿Por qué? En su momento la ley de impuesto al valor agregado era una ley que gravaba la venta de cosas muebles y determinados servicios. Por eso la llamada hacia el artículo 3. Allá por el año 91, cuando se generaliza el impuesto al valor agregado y se agrega el inciso hoy 21, el punto 21 del inciso E del artículo E, que grava las restantes locaciones y prestaciones de servicio, ha dejado esta referencia un poco ya sin efectos legales. Pero bueno, tenemos una locación de cosa mueble por artículo 1, inciso B. Y si seguimos la referencia al artículo 3, nos vamos a encontrar que en el artículo 3, inciso E, punto 7, tenemos a la locación de cosas muebles. Perdón, acá Macarena, bueno, el responsable es el locatario, ¿no? Ya que claro, exactamente. A ver, la condición del locatario solamente
a influir en qué manera yo voy a discriminar o no el gravamen al facturar la locación, pero no cambia el hecho de que lo que está alcanzando el impuesto es una locación y quien la alcanza en cabeza de quien la produce. En este caso yo que hago la locación de cosas muebles, o el señor González que está haciendo la locación de cosas muebles. Por lo tanto, yo estoy alquilando una cosa mueble, en este caso eran televisores, esa locación está alcanzada por el artículo 1b, está definida como una locación alcanzada en el artículo 3, inciso E.7, por lo tanto se cumple el aspecto objetivo del hecho imponible. En el caso de prestaciones de servicio, el aspecto subjetivo en la gran mayoría de los servicios se va a cumplir siempre. ¿Por qué? Porque si vamos al artículo 4 de sujetos, vamos a encontrar que en el inciso F me dice que son sujetos pasivos del impuesto quienes sean locadores en el caso de locaciones grabadas. Por lo tanto, es universal. Quien preste el servicio o quien haga la locación está encuadrado como sujeto pasivo del impuesto. No rige lo mismo que pasaba en venta de cosas muebles, que requería que el sujeto que hiciera la venta sea un habitualista. Si yo hago una venta esporádica, si no soy un habitualista, la venta de cosas muebles que yo haga va a estar no alcanzada. Por ejemplo, si yo vendo mi auto hoy, como yo no soy un habitualista en la venta de cosas muebles, la venta de mi auto no está alcanzada por el impuesto. ¿Por qué? Si bien el auto es una cosa mueble, si bien encuadra en la definición de venta, porque lo voy a hacer a título oneroso, con transmisión de dominio, no se cumple el aspecto subjetivo del hecho imponible, que yo sea un habitualista en la venta de cosas muebles. En el caso de los servicios, al enumerar como sujetos a los locadores, quien haga una locación va a ser sujeto del impuesto y no se le está requiriendo la condición de habitualista, ¿sí? Por lo tanto, en lo que es materia de servicios, cualquiera que preste un servicio o cualquiera que realice una locación va a ser sujeto del impuesto en el valor agregado. ¿Por qué? Porque esa locación o ese servicio está alcanzado por el 1b y soy sujeto pasivo según el artículo 4. Bien. Seguimos. En el caso de los servicios, ¿cuándo es que se va a estar perfeccionando el hecho imponible? Bueno, en el artículo 5 vamos a tener que el 5A nos va a definir el perfeccionamiento para cosas muebles y los restantes va a ser en su gran mayoría para servicios. Dice, en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obras y servicios, en el momento en que se termina la ejecución o prestación, o en el de la percepción total o parcial del precio, que fuera anterior. Y me dice las distintas excepciones en caso de que yo el servicio lo esté prestando sobre una cosa mueble. Ahora el inciso B, que es el que encuadra en esta operación que estamos haciendo, me dice que se perfecciona el hecho imponible en el caso de locación de cosas y arriendos de circuitos o sistemas de telecomunicación, en el momento de vengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior. Por lo tanto, en este caso, al ser una locación de cosa mueble, el hecho imponible se va a perfeccionar al devengarse el pago o al momento de la percepción. Siempre el anterior. ¿Sí? Según el artículo, 5b. Bien. Y yo le estoy haciendo este alquiler
a un sujeto responsable inscripto. Acá vuelvo a la pregunta que me hacían. Si yo le estoy haciendo esto a un sujeto responsable inscripto, entonces voy a emitir una factura tipo A y si el sujeto hubiera sido monotributista, exento de IVA, consumidor final o no categorizado, esa hubiera sido una factura tipo B. La condición del sujeto influye en lo que es la emisión del comprobante de la operación, pero no respecto del análisis de si esa operación está alcanzada o no por el impuesto. Eso va a estar en cabeza de quien realiza la alocación. Bien. El siguiente punto es un alquiler con opción a compra de un acondicionador de aire a un consumidor final. La operación no está comprendida en la ley 25.248. No nos vamos a detener mucho en este punto porque es una norma que está prácticamente en desuso. Pero vamos a hacer un análisis, aunque sea conceptual y rápido, de la norma. Estamos otra vez ante una locación. ¿Por qué? Porque tenemos un alquiler con opción a compra de un equipo acondicionador de aire. Entonces, esto va a ser una locación de cosa mueble. ¿Por qué? Porque en principio yo estoy haciendo el alquiler, luego veré en el momento en que se realice la opción si hay venta o no de cosa mueble. Así que nos detenemos primero en la locación. Otra vez, el sujeto que la hace es el locador. Acá lo que va a cambiar respecto al punto anterior es el perfeccionamiento del hecho imponible. Y esta es la norma que ha entrado medio en desuso. ¿Por qué en desuso? Porque acá el punto nos habla de que esta opción, este alquiler con opción a compra, no está comprendida en lo que es la ley de leasing. Hoy día este tipo de operaciones siempre se encuadran dentro de la ley de leasing por los beneficios impositivos que tiene llevarla a cabo de esa manera. Además de los comerciales, por supuesto. Tenemos que en el artículo 5, inciso G, define cuándo se perfecciona el hecho imponible en el caso de locación de muebles con opción a compra. Y dice, en el caso de locación de muebles con opción a compra, el hecho imponible se va a perfeccionar en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, cuando la locación esté referida a bienes muebles de uso durable destinados a consumidores finales o a ser utilizados en actividades exentas o no gravadas, o esté referida a operaciones no comprendidas en el punto que antecede, siempre que su plazo de duración no exceda de 1/3 de la vida útil del respectivo bien. En el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en los puntos precedentes, se aplicarán las disposiciones del inciso D de este artículo. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que en el caso de locación de cosas muebles con opción a compra, el momento de entrega del producto va a hacer nacer el hecho imponible por el total de los alquileres. ¿Sí? Si yo alquilé por 5 meses, por esos 5 meses. Siempre y cuando que la locación esté referida a bienes muebles de uso durable, destinados a consumidores finales, que creo que es el caso del ejercicio, déjenme chequear. Sí, alquiler de un acondicionador de aire a un consumidor final. Si no fuera un consumidor final, debiera haber que se cumpla la otra operación, la otra exigencia actual, la que el plazo de duración no exceda de 1/3 de la vida útil del respectivo bien. Es decir, un acondicionador de aire que tiene una vida útil hoy día de 5 años, al tratarse de o podría tratarse como una instalación, y en ese caso lo veríamos como 10. Mientras el plazo del alquiler no exceda 1/3 de la vida útil del bien,
entonces va a encuadrar en el inciso G de la ley de IVA, del artículo 5 de la ley de IVA. Caso contrario, si no encuadra en ninguna de estas dos opciones, se irá al inciso D, que es el que vimos en el punto anterior, que el hecho imponible se perfeccionará al devengarse el pago o con la percepción, el que fue anterior. No se preocupen por esto, porque la verdad no es un punto que vayamos a ver mucho, porque como les decía, hoy esta norma ha quedado prácticamente en desuso. Esto sería en un momento la entrega del bien. Artículo 5, inciso G. Si no cumple con estos, si no cumple... Bueno, en este caso se cumplen los requisitos del G, así que no le vamos a dar la variante. Y cuando se va, yo como le estoy facturando a un consumidor final, la factura va a ser tipo B, de acuerdo al 39 y al 15. Bien, finalmente el último punto es percepción de abonos mensuales por servicios de limpieza de equipos de computación a clientes responsables inscritos. Acá lo que está pasando es que hay una prestación de servicios. Las prestaciones de servicios están alcanzadas por el artículo 1, inciso B. Y si vamos a la referencia del artículo 1, inciso B, hacia el artículo 3, nos vamos a encontrar que la limpieza de bienes muebles está identificada en el artículo 3, inciso E, punto 9. En materia de servicios, como les decía, quien presta el servicio va a ser sujeto, así lo dice el inciso E del artículo 4. Por lo tanto, se está cumpliendo el aspecto subjetivo del impuesto. Prestan servicios gravados. ¿Cuándo se va a estar perfeccionando el hecho imponible? Otra vez, acá vamos a tener que ir al momento, al inciso B del artículo 5, en el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obras, en el momento en que se termina la ejecución o prestación, o el de la percepción total o parcial del precio, siempre el anterior. ¿Qué pasa en este caso? Como yo estoy facturando abonos mensuales por la limpieza de bienes muebles, el servicio no concluye. Si no pagaran, no se estaría perfeccionando nunca el hecho imponible. ¿Por qué? Porque el hecho se perfecciona en el momento de la finalización del servicio y este servicio no finaliza, o en el de la percepción y no me están pagando, lo que pasaría es que no se estaría ingresando el impuesto al fisco. Bueno, para eso el decreto reglamentario, en su artículo 20, en su artículo 21, perdón, viene a decir que cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización, como en el caso de los llamados servicios continuos,
se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerando a los efectos previstos en el inciso B del artículo 5 de la ley, que el hecho imponible se perfecciona a la finalización de cada mes calendario. Por lo tanto, en el caso de que no haya pago, el hecho imponible se va a estar perfeccionando mensualmente por el artículo 21 del decreto reglamentario. ¿Sí? Yo le estoy facturando a responsables inscriptos, por lo tanto voy a emitir un comprobante tipo A. Bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Quedan dudas? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer al respecto? Habiliten ahí el micrófono y me dicen cualquier cosa, me preguntan por el chat, por donde sea. ¿Está claro? Entendió perfecto, profe. Es el punto I. Bien. Me están preguntando por la discriminación del gravamen en el caso de la importación. La discriminación del gravamen, a ver, no va a haber no va a pasar lo mismo que pasa cuando yo emito un comprobante que emito una factura o tipo A o tipo B. Quien va a hacer la liquidación de los gravámenes en aduana va a ser la Administración Nacional de Aduanas. Cuando yo haga la importación, ellos emitirán un documento, el despacho de oficialización, donde van a identificar los impuestos pagados por esa operación. Si lo que estoy importando se encuentra grabado, si yo estoy importando un bien, el bien va a estar alcanzado por la ley de IVA, por lo tanto, la aduana va a ser, va a cobrarme el IVA de ese producto que yo estoy de alguna manera introduciendo al país y me va a hacer una liquidación donde me va a identificar el IVA pagado. Ese IVA pagado, dependiendo de mi condición frente al impuesto, podrá ser utilizado o no. Si yo soy un sujeto monotributista, un consumidor final, un sujeto no categorizado en la ley de impuesto al valor agregado, ese IVA facturado por aduana para mí va a ser costo. Yo no voy a poder utilizarlo. Ahora, si yo soy un sujeto responsable inscripto, ese IVA liquidado por aduana que voy a tener en el despacho de oficialización del producto va a ser para mí crédito fiscal del cual voy a poder disponer en mi declaración jurada. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien. Sigamos entonces con el caso 2. La liquidación, ANA es Administración Nacional de Aduanas, perdón. Es el papel que me va a estar entregando la aduana con el detalle de la importación que llevé a cabo. Ahí me va a informar cuál es el impuesto al valor agregado pagado. Bien. Volvamos al ejercicio. Ya finalizado el caso 1, empezamos con el caso 2. El caso 2 se trata del señor Pérez, que ejerce su profesión de ingeniero civil y además construye departamentos para alquilar y vender, asumiendo la categoría de responsable inscrito en el gravamen. Determínese el tratamiento de las siguientes operaciones. Alquiler de un inmueble de su propiedad ubicado en la ciudad de Mar del Plata. El locatario lo utiliza como casa habitación. Bien. Acá tenemos que se está dando una locación ya no de una cosa mueble, sino de una cosa inmueble, que está alcanzada por el artículo 1, inciso B, locación de cosas. Ahora, si sigo la referencia al artículo 3 de la ley, ya no lo voy a encontrar en el punto 7, sino que va a estar en el punto 21. El punto 21 es la generalización del IVA a las locaciones y prestaciones de servicio. Cuando dice que están
Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley las obras, locaciones y las prestaciones de servicio que se indican a continuación. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadro jurídico que les resulte aplicable o que corresponda al contrato que las origine. Por lo tanto, esto va a estar alcanzado por la ley de IVA como locación de cosa inmueble por el punto 21. Si yo tuviera que ubicar al sujeto de esta operación, va a ser otra vez el locador. Ahora, ¿qué particularidad va a tener esta operación? Que si bien la operación se encuentra alcanzada por el impuesto al valor agregado, luego, por el artículo 7, inciso H, punto 22, se encuentra exenta. ¿Por qué? Porque el destino final de este inmueble es casa-habitación. Creo que Alejandro ya levantó los videos respecto a exenciones, por eso tal vez esto lo tengan un poquito fresco. El artículo 7, inciso H, punto 22, exime del impuesto a la locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa-habitación. Si bien esto es simple, lo que vale la pena aclarar en este punto es esta referencia que les decía que quedó un poquito ya sin efectos del artículo 3, cuando se trate de una locación y prestación de servicios, sí sirve para definir de alguna manera si al servicio de la locación le va a caber algún tipo de exención. ¿Por qué esto? Porque el inciso H del artículo 7, que es el inciso que va a eximir a determinadas prestaciones de servicio, tiene una relación directa con el inciso con el punto 21 del inciso E, con la generalización. ¿Qué quiero decir? Que los 20 puntos anteriores, que están en el inciso E, así como el inciso A, B, C y D del 3, no van a tener ningún tipo de exención en este inciso H. ¿Por qué? Porque supuestamente no, porque esos bienes, en su momento en la ley de IVA, fueron específicamente, esos servicios fueron específicamente gravados. ¿Qué pasa? Cuando se generaliza el impuesto a las restantes locaciones, viene a aparecer este inciso H para definir cuáles locaciones y prestaciones en particular no debieran estar gravadas por el impuesto. Por lo tanto, solamente en el inciso H voy a encontrar exenciones al punto 21 del inciso E del artículo 3 del IVA, a la generalización, aquellos servicios que por la generalización quedaron alcanzados, que el legislador quiere que todavía queden al margen del impuesto. ¿Se entiende? Bueno, por las dudas, que son las 10:35, corto esta reunión y ya abro la última, así evitamos que alguien se quede afuera de alguna explicación o algo y se pierda algo. Cierro la sesión y la vuelvo a abrir para ya entrar en la parte final de la reunión.